Vamos a ver de esta clase 2 grabaciones, así que, bueno, me silencio. Avísenme si pueden compartir. A ver, Pío, ¿podés? Fiorella no está, Maca. Ah, no está. ¡Qué detalle! Me la estoy metiendo, me había quedado fuera. Me he quedado fuera un par. Me olvidé. Estaban ahí en sala de espera. Pío, ¿te ¿Vamos fijas si todos? puedes compartir? Sí, sí, ahí comparto. Bueno, nosotras somos Luna Fiorella y yo, Maca Mecineo, y vamos a hablar sobre normalismo y desarrollismo. Bueno, el normalismo es una corriente político-pedagógica que configuró la carrera docente, bueno, ya está ahora, entre los finales del siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, en la Argentina el normalismo se inició con la creación de la Escuela Normal de Paraná en los años de 1870. Durante esta etapa estaba como presidente Sarmiento y fue quien lo impulsó, con el objetivo de intentar modernizar e integrar a la población argentina. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él lo que hizo fue la implementación del dispositivo pedagógico que se centraba en una educación popular mediante la escolarización. Sarmiento ve a la educación como la única manera de garantizarle al país, digamos, la salvación de la marginación económica y social. Y con esto buscaba establecer un marco, ¿sí? Él quería homogeneizar toda la sociedad mediante los dispositivos escolares. Su fundación se vio a la necesidad urgente de formar maestros y maestras para la escuela primaria que se encontraba en auge y en expansión en esa época. Pero si bien era mixta, varios años solamente recibía a los varones. Bueno, el término es del vocablo o método y tenía por misión enseñar el método, la didáctica y la pedagogía. Luego se le sumaron la educación patriótica y el higienismo. Quienes estuvieron frente a estas normales en los años 1870 y 1898 eran los inmigrantes que llegaban de Estados Unidos. Ellos eran contratados por Sarmiento en un primer lugar y después por el presidente Roca. Bueno, el normalismo se nutrió del positivismo. ¿Qué era el positivismo? Bueno, su confianza se centraba en el progreso y se había desarrollado en el contexto de la revolución industrial. También se caracterizó por su confianza en las ciencias naturales y el valor de los métodos experimentales. Y tenía una convicción que era posible promulgar leyes universales. Bueno, ¿cómo se traduce esto en el campo educativo? Era que el docente era visto como un aplicador de principios y el alumno era un sujeto capaz de ser interpretado a la luz de las leyes psicológicas y fisiológicas generales. Entre los años 1944 y 1955, una gran parte de los docentes tuvieron que aceptar que se impartiese una educación religiosa en el horario escolar. Pero esto se pudo revertir con la ley 1420, donde ya se establecía una escuela elemental obligatoria, mixta y laica. Ahora sí, Fío.
Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las mujeres en este tema, en esta etapa. Ellas eran las encargadas de llevar a cabo la docencia, porque como tenían una dulzura innata, según Sarmiento, decían que eran las adecuadas para poder enseñar a los niños pequeños, tanto de jardín como en los primeros grados de primaria. Pero a los varones eran los encargados de estar al frente de los últimos grados y los ponían como directores, porque bueno, obviamente que los hombres tenían la capacidad natural de imponer disciplina. Asimismo, entre mujeres y varones también una diferencia entre los temas que se dictaban en las aulas. Por ejemplo, los varones tenían muchas más horas de matemática que las mujeres. Y las mujeres tenían materias como economía doméstica y labores de mano. El sistema se fue modificando, todo esto a lo largo del siglo XX, comenzó a ser cuestionado, no solo acá en Argentina, sino que en otros países también, hasta que en 1968, durante un gobierno dictatorial, por decreto decidieron terminar con la formación docente de nivel medio y la pasaron a un nivel terciario. Luego, en 1970, ahí para que pudieran acceder a las inscripciones de estas nuevas instituciones. Y bueno, para finalizar, tenemos una mini conclusión sobre el normalismo. Y dice, a los fines de homogeneizar la diversidad cultural, se produce una transformación histórica que asigna el pasaje de la oralidad al universo simbólico letrado. El pasaje fundamental del pasado colonial a un estadio que posibilite una definitiva organización y estructuración económica, social y política de la nación. Y ahora va a seguir Pío hablando de desarrollismo. Bueno, yo voy a hablar del desarrollismo. Primero voy a abarcar el contexto histórico y luego el desarrollismo en términos educativos. Bueno, en 1957 la dictadura militar, conocida como Revolución Libertadora, decide llamar a elecciones. Para ese momento el peronismo se encuentra proscripto y su máximo líder, Juan Domingo Perón, se encuentra exiliado. Dos fuerzas surgidas del radicalismo se enfrentan en las elecciones. Una de ellas es la Unión Cívica Radical del Pueblo, la cual es liderada por Ricardo Balbín. Él es partidario de excluir al peronismo del sistema político. Luego tenemos la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien unas semanas antes de las elecciones decide realizar un pacto electoral con Perón. Mediante este pacto, Frondizi promete levantar las proscripciones del Partido Peronista, siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Antes de las elecciones, Perón, desde su exilio, aconseja a sus partidarios votar por el candidato Frondizi. Y en las elecciones triunfa la fórmula Frondizi-Gómez con el apoyo del peronismo y asume como presidente de la nación. Durante su gobierno, Frondizi dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de exportación petrolera con empresas europeas y norteamericanas también, y estimula inversiones en áreas consideradas como estratégicas, como por ejemplo la energía, las industrias automotriz y siderúrgica. Es importante destacar que en poco tiempo las políticas desarrollistas de Frondizi hacen que crezca la economía notablemente, pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que deriva en inflación y déficit. Por lo que él, para controlar esta situación, pide un préstamo al Fondo Monetario y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad, pero los meses pasan y la crisis sigue. Acá es importante mencionar que el objetivo del desarrollismo es pasar de una economía agroexportadora a una economía industrial. Por ello se plantea promover la industrialización con una economía abierta e integrada al mundo.
Bueno, ahora voy a hablar de desarrollismo en términos educativos. En este caso, el desarrollismo plantea una ruptura con las tradiciones pedagógicas latinoamericanas y también privilegia una articulación entre economía y educación. La educación pasa de ser pensada como gasto a ser interpretada como una inversión, que tiene que garantizar cierta rentabilidad. Este capital humano el cual va a ser dado por la formación de capital humano. Este capital humano tiene que insertarse en las estructuras del Estado para ser eficiente. Luego, durante el gobierno de Frondizi, hubo un fuerte interés en vincular la educación técnica con la formación de mano de obra para la industria. En este caso, en el marco de una especialización técnica No se escuchó, educativa. Fiore, ¿estás hablando vos? Sí, profe. Lo que dijiste cuando cambió la placa no se escuchó. A ver. Cuando empecé con esta diapositiva, profe. Sí, perdón. Ah, está bien. Bueno, ¿quiénes asumieron el control de la planificación educativa y los diseños curriculares en este proceso? En el marco de una especialización técnica educativa se crea la carrera de Ciencias de la Educación en Argentina. Esto va a generar a los especialistas que van a ser los responsables de administrar y de planificar la educación de un país. En ese marco, los maestros van a ser quienes lleven adelante las planificaciones elaboradas por los especialistas. Luego, cambios de desarrollismo. Bueno, en este caso es necesario mencionar que la Argentina se va a sumar a una tendencia mundial que es la profesionalización docente, la cual se va a dar a través de la formación terciaria. Hasta entonces, la escuela normal era un tramo de la escuela media argentina. Luego, ¿qué otras perspectivas pedagógicas surgieron durante este periodo? La más importante es la pedagogía de la liberación, que surge en un contexto de profundas transformaciones y convulsiones sociales también. Esto va a plantear que el problema en América Latina no es solo desarrollarse económicamente, sino que tenía que liberarse al mismo tiempo. Y para finalizar, en 1976, el desarrollismo encontró un punto de quiebre, pero sin embargo la perspectiva educativa tecnocrática permanecía durante los años posteriores. Y eso es todo. Gracias por su atención. Bien, chicas, para aplausos, sí, aplauden. Estaban los dos para aplaudir. Los dos. Excelentes. Ahí no podía volver con la cámara. Pero, muy bien. Muy bien, porque un montón abordaron. Bien, chicas, también como presentación muy, muy lindas, muy claro. El tema del normalismo, esto de la aparición del dispositivo pedagógico, recorrieron mucho de la historia. La idea de homogeneizar el pueblo, las ideas higienistas, amparadas, ¿no?, en un paradigma del positivismo que estaba muy vigente en ese momento, en ese surgimiento. Esto que decía, me parece que Maca, el lugar de las mujeres, que va a tener tanta importancia, que la mayoría, no en todos los países, la mayoría, en un 95% de las maestras son mujeres. Es una idea muy sarmientina, muy bien recuperado eso. La diferenciación entre la educación del varón y la mujer, esto de las labores por encima de la ciencia. Así que, bueno, y de desarrollismo, decirles que sí, está muy, muy bien el contexto político, esto del pacto Perón-Frondizi, el crecimiento económico que hay, pero la gran dependencia que aparece a partir del desarrollismo, que un poco la intención del desarrollismo era generar esta dependencia con
empiezan los créditos más fuertes con el Banco Mundial o con el Fondo Mundial. Y esto del objetivo del desarrollismo que ustedes plantean, había una idea fuerte de que esos países tercermundistas sigan siempre siendo dependientes, ¿no? Justamente lo genera Estados Unidos, el desarrollismo, no había una intención tan solidaria, ¿no? Eso, y esto del cambio de la esfera educativa que acá ponen, pasa de ser una inversión a ser un gasto, en realidad deja de ser un derecho, cambia la concepción de derecho, entonces está bueno después hacer igual está excelente la presentación, yo se los digo para darle más fuerza a esa idea. Y la aparición de la planificación en ese momento, que empieza todo lo que es currículum, las carreras educativas específicas, especializaciones, y la pedagogía de la liberación entra también, yo no lo alcancé a desarrollar mucho, como una posición también a todo esto de preparar gente para el mercado, sino como recuperar también los conocimientos culturales, empieza como también lo que va a ser hoy quizás las pedagogías decoloniales, recuperar. Pero excelente, obviamente que también tienen un 10, chicas, felicidades, felicitaciones, no se excedieron tanto, les quería hacer una evolución Gracias, a profe. todas, porque es muy buena. Gracias, profe. Entonces, el 30 nos vemos con las chicas del grupo de 3 y con Gaby. ¿Sí? Y nos encontramos todas, porque la idea es que vayan tomando apunte. Dale. Yo voy tomando apunte porque me pareció muy bueno, así que espero que ustedes, las compañeras, también. Chicas, bueno, genial, me voy re feliz, me encantaron las presentaciones. Muy lindos Gracias, profe. trabajos. Besos, nos Nos vemos el vemos. 30. Chao, profe. Buenas Chao, noches. profe. Chao, Buen profe. fin de-